audiencia más importante y les damos la bienvenida a los nuevos suscriptores que llegan a este canal de UNBJ en YouTube. Recuerden que las iniciales UNBJ significa una nueva vida a Jesucristo y estamos aquí para compartir la palabra de Dios, un mensaje directamente a tu corazón. Así que bueno, todos bienvenidos. Hoy vamos a tener un tiempo, disponibilidad en el corazón para escuchar. Vamos a hablar acerca del segundo episodio que quedó pendiente de la prostituta que se casa con el profeta. Hoy vamos a ver otros reyes, otros hombres de Dios que le dieron rienda suelta al tema de la debilidad a las mujeres, porque esa también es parte de esa prostitución, no solamente espiritual, que es cambiar a Dios por otras cosas o personas, sino también de alguna manera no tener un dominio propio y un control de nosotros mismos. Así que vamos a comenzar orando para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra para este tiempo. Padre eterno, yo te doy gracias por esta hora que me das. Gracias por todas las personas que se encuentran aquí con nosotros y alrededor. Te pido que me des la gracia, la unción, el poder, la sabiduría para que yo pueda fluir con la guía del Espíritu Santo y que no sea yo hablando en mis fuerzas, sino yo hablando bajo la guía del Espíritu Santo. A todo hombre fuerte que se quiera levantar a esta hora a través de personas, a través de ruidos, a través de movimientos, toda interferencia en el mundo espiritual queda atada, congelada y no puede obrar porque le queda prohibido en el nombre de Jesucristo. Declaro tu presencia por el oriente, occidente, norte y sur y declaro que tú tienes control de este tiempo, de mi boca, de las personas que están alrededor y de los elementos de grabación. Me aplico la poderosa sangre de Jesucristo desde la cabeza hasta los pies y sobre mis hijos y sobre mi familia y sobre las instalaciones donde nos encontramos en este momento grabando para toda la audiencia que nos ven en las diferentes plataformas de esta iglesia en línea UNBJ, prédicas directas al corazón. Padre Santo, que de mi boca fluyan los ríos del agua viva y que no sea yo dirigiéndome en mis propias fuerzas, sino con tu poder. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, ya con esta oración muy poderosa vamos a iniciar entonces este tema del segundo episodio de la prostituta que se casa con un hombre de Dios. Pero entonces hoy vamos a continuar. Así que bienvenidos a todos. Vamos entonces a ajustar aquí algunas cositas. Vamos a tener este tiempo hermoso y comenzamos entonces colocando el fundamento de la palabra de Dios. Vayamos por favor a Primera de Reyes, que es nuestra primera historia de Salomón. Pero primero vamos a leer a David, porque David fue el papá de Salomón. Entonces vayamos a Primera de Samuel, es decir, antes de que naciera Salomón había ocurrido ahí una situación con David. Exactamente David, Nabal y Abigail. Vemos entonces la palabra de Dios en Primera de Samuel capítulo 25-39, es muy extensa, así que vamos a comenzar colocando el fundamento. Dice la palabra de Dios en el versículo 39: Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Dios que castigó a Nabal, se vengó por lo que me hizo y no dejó que yo mismo lo castigara. Es decir, habló de la venganza. Ahí seguimos viendo pues entonces como el manejo que tenía el rey David en cuanto a todo lo que fue el reinado, y también leemos cómo fue que David cayó con una mujer casada, cómo fue que él se casó con esa mujer y hubo una tragedia tras otra después de ese episodio. Pero no solamente eso, sino que cuando ya David comenzó a reinar, él le dio rienda suelta a su descontrol sexual, porque él tenía varias esposas, varias concubinas y tenía un harén de mujeres. Dice la Biblia que 3000 mujeres
él tuvo aparte de las esposas. Es decir, que él tenía una mujer para entretenerse cada día. Y ese no era el plan ni el propósito de Dios, porque a veces pensamos que era que Dios le estaba dando permiso o que él estaba actuando así porque era la voluntad de Dios. No, él actuaba así porque realmente él estaba en un desenfreno sexual y en ese tiempo de la historia, recuerden que las personas en ese tiempo hacían cosas no bajo la guía del Espíritu Santo, sino que ellos tenían que corregirse según los mandamientos en ese momento. Nosotros hoy en día tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos dice qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Entonces aquí vemos en la historia de David que él se dedicó, como lo dije al inicio, a darle rienda suelta a todo su descontrol y tuvo a todas esas mujeres. En pocas palabras, el harén. Recuerden que en varios episodios de la Biblia se habla de hombres que tuvieron varias esposas, pero el que llegó al máximo descontrol fue David, Salomón, y luego lo vimos en el primer episodio, el rey Asuero, y allá en esa cultura era muy usual tener casas reales o casas donde se ubicaban a las mujeres y las tenían ahí sometidas, de alguna manera las cuidaban, las embellecían, pero era para el placer del rey. Entonces era como que en ese tiempo había como un trato de esclavas a las mujeres. Así que bueno, para no hacerlo muy largo, recuerden que David, bueno, mató al esposo de Betsabé, que era casada. Él la embarazó. El hijo de ese embarazo de adulterio murió. Luego, cuando el esposo que él mismo había matado, pues ya no estaba, él se casó con esa mujer que dejó viuda. Todo lo hizo mal de ahí en adelante. Y vemos que como ya él estaba mal con Dios, aunque Dios lo perdonó, pero las consecuencias quedan, porque a veces pensamos, yo voy a hacer esto, pero esto no me va a hacer ningún daño, ni esto me va a traer consecuencias, ni me va a pasar nada. Estamos equivocados porque la palabra de Dios dice que nosotros sembramos una semilla y recogemos el fruto de lo que sembramos. Entonces David sembró muchas veces este tipo de vida descontrolada después de este episodio con Betsabé en adelante. Así que vamos a la palabra donde habla acerca de cuando Dios reprende a David. Estoy en segunda ya de Samuel 12. Dios reprende a David por lo que había hecho con el esposo de Betsabé y demás. Pero entonces yo quiero ahondar a donde dice, y ustedes lo van a leer ahí, que él tuvo muchas mujeres. Y cuando él perdió el hijo con Betsabé, el primer hijo que tuvieron de ese adulterio, de ese pecado, murió. Esa fue la consecuencia, la muerte de un ser humano inocente. Pero ¿por qué murió? Porque era un hijo que había sido engendrado en el pecado del adulterio y del asesinato. Entonces después, cuando ya David se llevó a Betsabé con él, prácticamente para tapar el pecado, él se casó con ella, como quien dice, bueno, no pasa nada. Pero siguieron las consecuencias de ahí en adelante. Más sin embargo, nació Salomón. El nombre de Salomón, lo quiero hablar para ustedes, este nombre, Salomón, significa pacífico y amigo de Dios. Ese nombre de Salomón significa pacífico y amigo de Dios. Entonces vemos ahí que estoy basando esta historia, ya sabemos que en Oseas capítulo 2, pero como este es el segundo episodio, vamos a tener otros capítulos donde vamos a confrontar esta historia para todos ustedes. Entonces vemos que este Salomón también le dio rienda suelta a la debilidad que él tenía, una debilidad con las mujeres. Y así como a muchos hombres les cuesta muchísimo guardarse para una sola mujer, porque a ellos les parece que eso es como antiguo, les parece que eso es como pasado de moda, tener una sola esposa y una sola mujer. Yo conozco testimonios, y ustedes creo que los han escuchado también, de pastores
como Andrés Corzón de la Iglesia Lugar de Su Presencia en Bogotá. Él dice que él se casó con su esposa y los dos eran vírgenes y se han conservado puros, fieles el uno al otro hasta el día de hoy. Él dice eso y uno lo ve porque tiene autoridad para predicar, tiene un hogar conformado, unos hijos que sirven a Dios y una esposa que todavía está con él. Significa que él tiene un hogar que está caminando en un orden. Entonces él dice que él se guardó para esa esposa. Y uno pensaría, un hombre virgen es muy difícil, pero sí los hay. Lo que pasa es que así como son de difíciles de encontrar, así son también de difíciles de encontrar las mujeres de Dios, que lo hablé en la primera, en el primer episodio, en la primera prédica. Así que bueno, vemos aquí que ya este David tuvo hijos, tuvo hijas, hubieron tragedias, hubieron envidias, hubieron muertes, hubieron cantidad de cosas. Pero entonces vamos a hablar del por qué David cayó en esa prostitución espiritual. Porque recuerden que cuando una persona no puede serle fiel a una sola persona en la tierra, tampoco le puede ser fiel a Dios. Porque es que la fidelidad, ser fiel, es una virtud que muy pocas personas tienen, esa virtud de decir que se van a guardar para una sola persona hasta el matrimonio. Y después del matrimonio seguir guardándose para ese esposo o esa esposa, porque es que el matrimonio no es por un tiempo, el matrimonio es hasta la muerte, cuando es un matrimonio creado en el orden de Dios. Cuando tú te casas en tu emoción, en tu capricho y en tus otras, en tus otras pasiones o por intereses diferentes, ese hogar es tuyo, lo que tú creaste, pero el de Dios permanece para siempre. Entonces, David entró en ese descontrol y él tenía una mujer para cada día, si él quería, y esas mujeres estaban reservadas únicamente para él en ese harén. La palabra harén significa un lugar de reserva para mujeres. Entonces, por eso lo dije en la primera parte, mujeres están en unas casas, en unos bares, en unos lugares de prostitución, porque eso estaba muy en el Antiguo Testamento también. Las mujeres las guardaban, por decir algo, en unas casas y ellas estaban dedicadas a servirle al rey sexualmente. Entonces él tenía reinas, modelos, mujeres bellas de todas partes de los países, porque le llevaban a él mujeres de todas partes. Por eso los reinados de belleza tienen candidatas de todos los países, porque eso también simboliza el harén de mujeres. Que es un harén? Es un lugar, es una casa donde se tienen a muchas mujeres de muchos países, ciudades, nacionalidades, estilos de ojos, estilos de cuerpo, estilos de cabello, colores de piel. O sea, había de todo para escoger, como se dice, como cuando uno va al supermercado y escoge el producto que más le gusta. Y uno mira qué le gusta, qué marca le gusta, qué tamaño le gusta de, digamos, si vamos a comprar pastas, cómo queremos las pastas, por decir algo. Entonces en el harén habían mujeres de todas partes. Y no estoy hablando de mujeres de Dios, estoy hablando de mujeres que eran lindas, eran hermosas, pero que de alguna manera estaban reservadas para darle placer al rey. Porque ustedes saben que el rey vendría siendo como hoy en día el presidente, que lo que él diga es la ley. Entonces el rey decía, yo quiero que me traigan a mujeres de todas partes y me las guarden allá en esa casa y yo las voy a llamar cuando yo quiera. Eso era lo mismo que pasó en el primer episodio que les conté con Esther. Esther no cayó en ese molde de ser utilizada y usada como objeto. Ella se dio su puesto de mujer de Dios y dijo, yo no voy a hacer eso. Así no me gustan a mí las cosas. Yo quiero tener un esposo para mí sola y un hogar. Entonces, por eso, de ahí en adelante, porque cuando nosotros estudiamos la historia, cuando nosotros profundizamos y ahondamos en la historia, nos damos cuenta de que la Biblia tiene no solamente capítulos, como se dice, fascinantes o magníficos, donde uno encuentra unas historias maravillosas
de la vida real que ocurrieron, sino que ahondando y cavando y profundizando encontramos mucha riqueza y mucha enseñanza, porque es que la Biblia es un libro de enseñanzas para la vida del ser humano. Entonces, aunque David tuvo todas esas mujeres, no fue que Dios le permitió vivir así, pero él quiso tener esa vida así, como una vida en descontrol. Aunque conocía de Dios y sabía los lineamientos y la norma, porque acuérdese que la norma de Dios es como una regla. Yo por acá traje una reglita, pero no la tengo a la mano. Bueno, hagamos de cuenta como esto, miren, que es una sola línea, es como, miren, un bien derecho. La palabra de Dios es como una regla que nos endereza el camino torcido. Entonces David, aunque conocía el lineamiento, o sea, la regla, la norma, no la siguió. Y muchos problemas. Porque bueno, todos podemos hacer como queramos. Todos podemos tomar decisiones, todos podemos ir a donde queramos, casarnos con quien queramos, tomar decisiones que queramos, pero todo eso traerá una consecuencia de por vida y que nos hará sufrir. Entonces, bueno, voy a remojar aquí la palabra, ustedes tómense lo que más les guste. Yo traje por acá una aromática. Está muy rica, está calientísima. Entonces, la voy a dejar por acá abiertica para que se vaya enfriando. Listo, entonces, bueno, la historia de David. Aunque la Biblia dice que el corazón de David era como el del agrado de Dios, pero ¿por qué? Si él cometía tantos errores y mató a una persona inocente y se quedó con la viuda y se casó otra vez con ella y tuvo más mujeres y censó al pueblo, hizo tantas cosas, pero dice Dios que el corazón de David le agradaba a Dios, y uno dice, pero ¿cómo por qué? Porque él se arrepentía de corazón. Uno puede pecar y no estar arrepentido. Hay gente que ha pecado pero no se siente arrepentido de pecar. Es decir, nunca ha hecho un acto de arrepentimiento. Y el arrepentimiento incluye apartarse del pecado, sean personas o cosas. Bien, entonces, en el harén de mujeres, en Primera de Reyes, capítulo 11, vayamos ya a Primera de Reyes, capítulo 11. Hoy estamos hablando acerca de una historia maravillosa. Salomón desobedece a Dios. Entonces, como lo habíamos visto, así como es el padre, son los hijos, así como es la madre, dice la Biblia, que así como es la mamá, son las hijas. Si la mamá es mala, las hijas son malas. Si el papá es malo, los hijos también. Pero nosotros en el Señor Jesucristo podemos marcar la diferencia y ser diferentes, aunque nuestro papá y nuestra mamá hayan sido lo que hayan sido, de cualquiera de ustedes, o cualquier historia de la vida de cualquiera que escuche y vea esta prédica, no quiere decir que nosotros tengamos que seguir esa línea. La podemos romper con arrepentimiento y cortar el patrón. Recuerden que el patrón es un círculo que no finaliza, es un círculo que, como se dice, no tiene final. Entonces nosotros lo podemos romper. ¿Cómo? Cortando ese círculo que es malo. Por ejemplo, aunque Betsabé y David tuvieron a Salomón, y Salomón fue el hombre más sabio del mundo y el más rico del mundo, hasta el día de hoy no ha habido un hombre tan sabio ni un hombre tan rico como Salomón, lo dice la Biblia. Aunque él fue tan sabio y tan rico, él tenía una gran debilidad: las mujeres, como le pasa a muchos hombres, que ellos mismos lo dicen, que la debilidad de ellos son las mujeres. Y uno dice, wow, ¿por qué? Porque eso tiene que ver mucho con el ego del hombre, que el hombre, cuando tiene más y más mujeres, él siente que él es muy varón, que él es muy varonil, que él es muy macho, pues. Pero ante la Biblia no es así. Entonces Salomón heredó de su papá David el descontrol sexual, el harén de mujeres, pero más. Dice en la palabra de Dios, vayamos por favor ahí a leer la Biblia. Primera de Reyes 11:25, Primera de Reyes
11:25, mire lo que pasó aquí. Los enemigos de Salomón. En el versículo 25 dice: mientras Salomón vivió, Rezón fue enemigo de Israel y junto con Hadad le hizo mucho daño a Salomón. Y ahí dice también, no solamente Salomón tenía enemigos, sino que él también tuvo mujeres, como se dice, a diestra y a siniestra. Él se dedicó a esa vida de muchas mujeres, y dice aquí que él cayó en un pecado que se llama la idolatría. Él adoró a otros dioses. Recuerden que diosesitos es con D minúscula, el Dios eterno es con D mayúscula, pero el nombre real del eterno se llama Yahweh. Es la Y, la A, la H, la W, H, Yahweh. Ese es el nombre verdadero. Dios significa creador, pero diosesitos con D minúscula significan otras cosas y personas que alguien más se inventó y las puso en un púlpito o en un nivel de dioses, y no son dioses, sino que son de la creación humana, es decir, inventos del hombre. Entonces este Salomón también cayó en el mismo pecado de descontrol sexual con mujeres. Léanse toda la historia, es que es muy larga porque son capítulos de historias intensas. La historia de Salomón, como Salomón también desobedeció a Dios, como desobedeció su papá David. Entonces, mire lo que dice en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 1, 8, dice: Salomón tuvo 700 esposas extranjeras que eran princesas, no eran cualquier tipo de mujer, eran mujeres bellísimas. Entre ellas estaba la hija del rey de Egipto, además de otras mujeres moabitas, amonitas, edomitas, hititas y sidonias. También tuvo 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado, o sea que vivían en adulterio. 300 mujeres con las que vivió sin haberse casado. Dios le había dicho a los israelitas: no se casen con mujeres extranjeras porque ellas los harán adorar a otros dioses. Y así sucedió. Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios y lo hicieron adorar a otros dioses. Entonces, el Eterno desde el principio, es que yo les quiero decir, la desobediencia es la que trae todas las consecuencias, no es Dios. Porque cuando nosotros ya nos vemos metidos, como se dice, hasta el fondo de un pecado, le echamos la culpa a Dios y decimos que fue Dios, que fue por la culpa de Dios, que Dios no me ayudó, que Dios me castigó. No. Era prohibido que estos hombres de Dios, reyes, se casaran con mujeres extranjeras. ¿Qué es una mujer extranjera? Una mujer no creyente, una mujer no virtuosa, una mujer no temerosa de Dios. Pero ellos, por tener poder de reyes, se permitían esas libertades de hacer lo que a ellos les diera la gana, inclusive ofendiendo a Dios. Entonces David tuvo muchísimas mujeres, pero el hijo tuvo también muchas mujeres, y dice que él vivió con esposas, con amantes, en adulterio y en descontrol sexual, porque tuvo 700 mujeres, 300 amantes, imagínense, malas esposas con las que de pronto él hubiera casado en una ceremonia formal civil, o en ese tiempo como se casaban ellos con la ceremonia y demás. Entonces, aguantar la esposa, las amantes y las otras amantes, porque eran amantes, concubinas, es decir, las amantes y con las que él también convivía dentro del mismo palacio con la esposa. O sea, era una cosa, yo no soportaría eso. Hay mujeres que no les importa que su esposo tengan amantes, y ellas mismas le permiten y le dicen al hombre: no importa, yo soy ellas dicen que ellas son las catedrales, que las otras son las parroquias, o sea, que ellas son las principales y que las otras son como pequeñas parroquitas, o sea, como las de segundo plato. Esto le pasaba a las mujeres del Antiguo Testamento, que tenían que soportar a sus esposos con las amantes y con mujeres, conviviendo con más mujeres, teniendo, una cosa, el descontrol sexual. Y muchas personas preguntan, ¿por qué ellos caían ahí? Porque es que la parte sexual es un pacto directamente con Dios. Entonces, cuando un hombre
cae en todo este tipo de juegos y en todo este tipo de libertades sexuales, también él entró a la prostitución. Porque recuerden que la prostitución es venderse, entregarse, mercadear, jugar con la sexualidad, no tener un freno ni un control en esa área. Y estos hombres también estaban en la prostitución de su cuerpo. ¿Y por qué? Porque las mujeres que estaban ahí en ese harén las llevaban a la fuerza. No era que ellas estaban voluntariamente ahí, estaban capturadas. Hágase de cuenta que como vemos que la guerrilla captura gente y se la lleva a la fuerza y los ponen a servir allá con ellos o a hacer lo que ellos hacen, no voluntariamente, sino en contra de la voluntad. Entonces esas mujeres, reinas, princesas, modelos, las más bellas, las más lindas de todas partes, estaban en esas casas y no podían salir ya de ahí, quedaban capturadas, hágase de cuenta, esclavizadas. Y ellas envejecían ahí, sirviéndole al rey, cuando él quisiera llamarlas. O sea, ellas no tenían una vida, pero ellas eran esclavas sexuales. Como hoy en día vemos la trata de blancas, de niños, de jóvenes, de adultos, inclusive trata de mujeres ancianas. ¿Y para qué? Para que ellas gasten sus órganos sexuales en esa práctica de prostitutas o de prostitución. Entonces, esto está desde el Antiguo Testamento. Yo quería hacer este segundo episodio porque cuando ustedes vean que yo no me despido en una prédica o que me despido así formalmente, bueno, esta fue la prédica, sino que se corta, significa que viene otro episodio. Así que bueno, esta parte de David entristeció mucho el corazón de Dios y obviamente él tuvo que pagar las consecuencias porque, a ver, nadie se va sin pagar de aquí de la tierra. Todos tenemos que pagar aquí en la tierra y en el cielo también. Entonces David, todo lo malo que hizo y toda la desobediencia que él cometió le acarreó dificultades después de ahí en adelante, hasta que él murió y que murió solo. Dice la Biblia que él tuvo tantas mujeres que ya él no tenía deseo sexual, porque acabó su vida con tantas mujeres en ese harén. Recuerden que harén viene siendo como una casa reservada para las mujeres, harén. Y él, al final de sus días, ya anciano, viejito y acabadito, él dormía solo. Y una doncella, dice ahí que una mujer jovencita lo cuidaba o como que se acostaba con él, pero ya no para tener relaciones sexuales, sino para darle calor humano, porque él llegó a tener una frialdad espiritual tremenda. O sea, él murió como frío en el cuerpo. E imagino que también, ya después de haber escrito los salmos, y los salmos son canciones, pero él murió en una frialdad de su cuerpo. ¿Por qué? Porque él tuvo esas consecuencias. Y vemos que muchos hombres que se han dedicado a ser promiscuos toda su vida, cuando ya llegan a la vejez, mueren solos, sin esposa, sin los hijos, sin nadie, ni siquiera sin las amantes, porque él paga la consecuencia de su descontrol. Dice la Biblia de su extravío. ¿Qué es el extravío? Estar desviado del camino. Entonces su hijo Salomón también hizo exactamente lo mismo. Salomón se dedicó a este tipo de vida con mujeres de todas partes, pero eran mujeres malas, porque eran, hágase de cuenta, llevar, yo lo voy a poner en este ejemplo, era como llevar a todas las prostitutas de todas partes del mundo y llevárselas al palacio al rey Salomón y tenerlas en el harén. Entonces ellas eran prostitutas, idólatras, mujeres malas, algunas practicaban rituales, también brujería, eran mujeres de familias malas, eran malas todas. Y él las tuvo ahí en ese palacio y con todas ellas tenía también relaciones sexuales. 700 mujeres, 300 amantes, que eran las adúlteras,
porque él estaba casado, pero él tenía toda esa vida. Entonces vemos que en su vanidad del hombre, siempre el hombre manifiesta que se merece 7 y más mujeres. Y uno dice, pero ¿cuál es ese pensamiento? ¿De dónde salió ese pensamiento? Pues precisamente salió del Antiguo Testamento, donde los hombres que eran reyes con poder, con mando y aún conocedores de Dios, se daban esas libertades en ese descontrol sexual que todos ellos tenían. ¿Por qué? Porque el hombre necesita validarse y confirmarse a sí mismo de que sí vale, de que sí sirve, de que sí puede, de que sí puede embarazar a una mujer, de que sí puede tener a una mujer y a otra y a otra. Es por la baja autoestima que el varón, que el hombre cae ahí, inclusive los hombres de Dios. Entonces, este tema de la prostitución también fue para los hombres. Porque así como ustedes saben que una persona puede ponerte a ti aquí el título, el rótulo, el tatuaje y lo que sea, así como le ponen tatuajes a las puertas o le ponen tatuajes a los muros y a los lugares en las ciudades. Nueva York está invadida de grafitis, de logos, de pintura, de todo lo que es la idea de todas esas personas que son rebeldes. Pintan las paredes, pintan los lugares. ¿Y por qué pintan con esas pinturas? Porque ellos quieren de alguna manera plasmar su idea sobre ese muro de cualquier parte. Cuando ustedes vean un graffiti en un barrio, en una casa, cuando ustedes vean un graffiti que es como un tatuaje con pintura, un logo, que pintaron ahí un punto, donde pintaron, ahí donde pintaron, se esconden las mafias, o se esconden personas que pertenecen a grupos delincuenciales, o donde ustedes vean que si en una casa pintan con pintura, un graffiti, un logo, lo que sea, ahí donde pintaron, esa persona está involucrada en cosas que tienen que ver con las mafias, con venta de drogas, o tiene que ver con pandillas o con grupos, o con gente que hace cosas malas y pintan. Por eso dejan los logos en ciertos puntos. Ellos no pintan todas las casas, ni ellos pintan todas las paredes y los muros, sino ciertos lugares. Y uno pregunta, ¿por qué? Porque ellos pintan esos lugares, porque ahí donde ellos pintaron está pasando algo. Algo que tiene que ver con algo que no está correcto, algo que no está en orden y que no es legal. Entonces tengan en cuenta eso, porque gente me pregunta por qué algunas partes ellos pintan y otras no, porque todo eso tiene que ver con lo que acabé de mencionar anteriormente. Entonces cuando ustedes vean un graffiti en una puerta, en un muro, en una casa, en un barrio, en un negocio que pintaron, que dejaron un graffiti en varias partes, eso ahí está pasando algo que es irregular. Entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, así mismo, como les hablaba en el primer episodio, nosotros aquí en la frente, esto es un blog. Hágase de cuenta, voy a ver si tengo aquí una hojita. Es como tener, es como si yo dijera que tengo esta hojita en blanco. Entonces, la frente es como una hoja en blanco. Y la Biblia dice que aquí en esta parte tenemos un nombre que dice santidad a Jehová. Cuando nosotras las mujeres nos conservamos o nos retiramos como del pecado y comenzamos a hacer un tema de purificación de nuestro cuerpo y de nuestra vida, nosotras quedamos apartadas. Y entonces aquí en la frente, ante Dios, tenemos es como un logo que dice santidad a Jehová. Él nos lee la frente y dice santidad a Jehová. Por eso la marca de la bestia va a ser aquí en la frente, 666. Y ustedes dirán, ¿por qué hay en la frente? Porque es que la frente es el pensamiento, y nuestra vida tiene que estar dirigida y guiada por el pensamiento a Dios.
Y la marca de la bestia va a tatuar a las personas aquí, como lo acabé de hablar de los tatuajes en los muros y en los lugares donde hacen grafitis y donde hacen pinturas, es un sello. Entonces el Eterno en esta parte de la frente también Él nos pone, dice la Biblia, que a los que recibieron el sello de Dios, o sea, aquí dice Santidad Jehová, pero el anticristo, el diablo le va a poner a los desobedientes también un sello acá de 666, que yo ya lo he explicado y tengo varias prédicas de qué significa ese número. Significa una persona que se cree el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quién es? El diablo, que se va a disfrazar del anticristo, que va a hacer próximamente su incursión en el mundo entero, donde él se va a presentar ante el público y va a decir que él es Jesús, que ya regresó a la tierra, y nadie le puede creer, porque él no es Jesús, él es el diablo disfrazado en ser humano. Próximamente ya va a pasar eso. Él se va a presentar ante el mundo. Por eso es que mucha gente le pregunta a uno, bueno, ¿y por qué tantas personas se dedican a ese mundo de tener parejas, de tener muchas personas, de pasar de relaciones a otras, de no poderse contener con una sola pareja? ¿Por qué? Porque su alma está dividida. Hágase de cuenta como si yo cogiera un papelito y lo rompiera en 1000 pedacitos. Así mismo se divide el alma, se rompe el pacto con Dios, se rompe la unidad con el Espíritu Santo, se rompe la comunión con el Señor Jesucristo, porque es que nosotros somos llamados el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios debe tener unas cualidades para poder entrar al reino de los cielos, a las mansiones eternas, mansiones hechas en oro, plata y piedras preciosas que cada uno vamos a tener, los que nos guardemos como a Dios le agrada hasta el final. Entonces, cuando uno se puede contener en fidelidad sexual, que se los comenté en la primera parte, cuando ya uno se puede contener sexualmente, uno no solamente se convierte en una persona que le agrada a Dios por esa fidelidad sexual, sino que se vuelve uno leal y sincero y honesto a sí mismo. Y si uno llega a tener una pareja de Dios, no la que a uno caprichosamente le dio por coger por el capricho o el afán, o por pasar el tiempo y no estar solo o sola, cuando ya puedes tener una pareja de Dios, así como ya pudiste tener una fidelidad hacia Dios en esa parte sexual, vas a ser fiel y leal a tu pareja, porque ya las emociones no te controlan, ya la carne y los deseos sexuales no te controlan ni te dominan, sino que ya tú controlas y dominas tus emociones sexuales. Entonces, eso fue lo que perdió Adán y Eva en el huerto, la fidelidad a Dios. Y de ahí en adelante ya vinieron todas esas cosas que yo he explicado en muchas prédicas, pero incluyó como se rompió el pacto con Dios, también se rompió el pacto entre Adán y Eva de la fidelidad matrimonial. Y ya ellos en rebeldía comenzaron a hacer otras cosas aparte de su esposo, aparte de su esposa, y comenzó la infidelidad matrimonial, conyugal, porque ya todo eso venía siendo un reflejo de que ellos ya habían sido infieles a Dios con la obediencia, porque todo eso tiene que ver con la obediencia realmente. Entonces, cuando uno tiene su esposo, yo me he puesto a reflexionar mucho en este tiempo. Yo vivo tranquila, sola, no estoy sola, sino solitaria. Yo tomé la decisión de querer estar solitaria y me siento muy bien y la he pasado, como se dice, genial. Pero me he puesto a pensar si yo de pronto alguna vez tuviera una pareja en Dios. Las parejas que yo tuve no fueron de Dios, fueron circunstanciales, o sea, por diferentes cosas que yo ya he explicado.
pero no de Dios, no una pareja que Dios a mí me haya dicho, me haya revelado, me haya hablado hasta con las piedras en sueños y me lo haya confirmado de mil formas. Esas relaciones no fueron confirmadas por Dios. Yo tengo 2 hijos, pero son 2 hijos que fueron de 2 relaciones con 2 personas que hablaban de Dios y uno muchas veces piensa, a todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que no. Entonces no todo el que diga Señor, Señor y el que habla de la Biblia y el que tiene aquí una Biblia bajo el brazo es de Dios, no. Pero sucedió eso, que de pronto uno en su inexperiencia y madurez, uno coge a la persona y uno piensa, si habla de Dios y si dice que tiene a Dios, debe ser buena. Y no, porque acuérdense que el diablo también se disfraza de oveja, siendo un lobo. Entonces yo me he puesto a pensar si en algún momento yo tuviera, digamos, esa oportunidad de que yo tuviera una pareja en Dios. Yo creo que mi forma de vida con esa persona sería muy diferente a como yo tuve las anteriores relaciones, que fue un caos con los 2 papás de mis hijos. Fueron 2 relaciones caóticas y yo me he puesto a hacer un análisis de por qué era tanto caos. Porque cuando algo no es la perfecta voluntad de Dios, tu alma lucha por salir de ahí. Y esto lo digo por liberación a ellos y a mí misma, porque yo ya he hecho procesos de liberación en esas áreas para no sentirme culpable. Y uno muchas veces dice, pero ¿eso por qué me pasó a mí? Entonces, ¿por qué te pasó? Porque no esperaste en Dios, no escuchaste tu corazón que no te decía, ni te confirmaba, ni había un sueño de revelación donde Dios te daba el sí, porque Él se revela en sueños y a través de nuestros padres. Y en nuestro corazón empezamos a sentir como una zozobra, como un miedo, como una incertidumbre, como un malestar. Y uno dice, ¿qué me pasa? Es eso que Dios te está diciendo. No es por ese camino que te debes meter, pero uno avanza. Creo que a todos nos ha pasado, no solamente a mí. Entonces, me he puesto a pensar que en ese caso, yo le doy gracias a Dios por esas relaciones, porque cada una en su forma me hizo madurar, aprender, saber qué no quiero para el futuro, conocerme a mí misma, cómo soy en pareja y cambiar, ¿sí? Entonces, y los libero a ellos, a cada uno de ellos, porque no era yo la persona que ellos necesitaban, era la que Dios a cada uno le tiene una, pero no era yo. Entonces, ni ellos eran para mí. Entonces luchamos y hubo mucha confrontación verbal, física, hubieron muchas cosas dolorosas. He tenido la oportunidad de hablar con los 2 papás de mis hijos en diferentes tiempos y volver a confirmar que ya en mí hay una sanidad hacia ellos y entender que no se deben ellos aferrar a mí, porque en algunos momentos que he hablado en diferentes tiempos con los 2, ambos están esperando que yo vuelva con ellos. Y lo han dicho, y lo han declarado y me lo han dicho a mí también, que todavía me están esperando. Y yo les he dicho a ambos, no me esperen, ni oren por mí, ni me reclamen, ni ayunen por mí, ni hagan grupos de oración, ni intercesión reclamándome, porque yo no voy a regresar a ninguno de ellos 2, porque eso no fue la promesa, esa no fue la palabra que Dios me dio, ni fue la promesa del esposo que Dios me dio. Es decir, en pocas palabras, yo se los he dicho a ambos porque en estos días, en mi tiempo, digo en mis días, en cualquier día, porque estas predicas se graban con un tiempo y se suben en otro tiempo, o sea, pueden pasar días, meses. Hablaba con el papá de mi primer hijo y me decía eso, que él no perdía la esperanza
y que él estaba ahí, como que tiene un grupo de oración que también están orando por mí, y yo le dije muy sinceramente, no me espere. Y él se rió como con nervios y me dijo, no, es que yo no la espero, pero la voy a ver en el cielo a usted. O sea, que todavía él quería perseverar esperándome a mí. Y le dije, no me espere porque nunca. Y al papá de mi hijo, sé que él también, porque él también está en esa búsqueda y en esa espera, también le digo, no me esperen, no oren por mí, no ayunen, no me reclamen, no hagan guerra por mí, no, porque cuando Dios da algo, lo da hasta el final. Yo conozco parejas que se casaron y hasta el día de hoy están juntas con sus hijos y todo su hogar es en orden. Esa fue una pareja de Dios. Por eso les hablaba del pastor Andrés Corzón, del lugar de su presencia, porque él lo comenta, y otros pastores que, como Adrián Roger, que ya murió, un viejito, se conservó virgen con su esposa y hasta que murió con ella solamente, y un hogar hermoso. Y Armando Alducín, también, que es otro predicador muy famoso, con su esposa, aunque él se casó y no fue que él permaneció con la primera esposa, no sé el testimonio, como que hubo infidelidad de ella y Dios le dio otra mujer, una mujer de Dios, porque personas piensan, ay no, entonces ya la Biblia lo habla específicamente de que cuando una persona es casada y pide el divorcio, ella rompe el matrimonio, y esa persona que pide el divorcio no se puede casar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ella pidió el divorcio o él, porque su pareja fue infiel, no pecó. Él rompió, el que fue infiel, rompió el matrimonio. Y la otra persona afectada tiene todo derecho de apartarse legalmente de la otra, porque ya la otra rompió el matrimonio. Dios puede darle la oportunidad a esa persona que fue engañada o traicionada, le puede dar una pareja conforme al corazón del Padre, porque la persona que fue afectada queda en el aire. Y la otra persona probablemente se casa, se vuelve y se casa, o sigue con la amante, o sigue con la misma gente con la que siempre estuvo, y él siguió su camino y la otra quedó como si fuera la que hubiera cometido el pecado, y eso es injusto ante los ojos de Dios, pero Dios levanta. ¿Y por qué estoy hablando de todo esto? Porque todo esto tiene que ver con el tema de la prostitución, de la sexualidad, del descontrol, toda la infidelidad, toda la traición, toda la deslealtad. Todo eso tiene que ver cómo nosotros nos comportamos con Dios. Si tú te comportas con deslealtad, con infidelidad, con desamor hacia Dios, hacia tu pareja será lo mismo. Por eso una persona que ha sido mal hijo no va a ser buen esposo, ni buen padre. Una mujer que ha sido mala hija no va a ser buena esposa ni buena madre. Eso está comprobado científicamente. Entonces, Salomón se dedicó a este tipo de descontrol, hizo de todo, él probó de todo. Hágase de cuenta que él se dedicó en su riqueza, tenía la opulencia más grande del mundo, y él se dedicó a probar todos los placeres. Y él lo dice al final en Eclesiastés, que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero lo que más ofendió a Dios, que fue que él tuvo todas esas mujeres, y esas mismas mujeres, como ya estaba tan contaminado con todas ellas, que ya les dije cómo eran, esas mujeres eran de la basura. Hágase de cuenta, de los basureros las sacaron y las llevaron al palacio del rey, y él compartió, siendo un hombre de Dios, con ellas, y cada una le fue enseñando su cultura, su forma de ser y su contaminación sexual. Entonces él perdió también, como Sansón, la visión espiritual, quedó absolutamente ciego espiritualmente, y él ya no veía como Dios le dijo que viera con sabiduría, él ya veía como un tonto. Y dice al final, lo leímos en el versículo, en el capítulo 11 lo leímos ahí en Primera de Reyes 11, que ellas mismas lo desviaron del camino. Es decir, en pocas palabras, ellas mismas se fueron apropiando de él de tal manera que él se fue desviando cada vez más de la norma, del parámetro, de la regla de Dios.
Y a nosotros nos puede pasar eso. Entonces por eso les comentaba que si en algún momento yo tuviera la oportunidad, no me hace falta, no es que lo estoy esperando ni lo estoy buscando, pero si es la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para oponerme? Nadie. Entonces si digamos que si el Eterno quisiera darme a mí una persona, yo creo que ya con toda esa catarsis, con todo lo que yo ya procesé de cómo fui de pareja y por qué fui así, era porque en mi alma yo sabía que eso no era de Dios. Yo lo sabía y peleaba, por eso peleaba, porque mi alma estaba peleando por salir de ahí, de donde yo no tenía que estar. Por eso las parejas pelean, porque el alma realmente lo que le está diciendo es no perteneces a esa persona. Entonces el alma pelea, lucha, peleas verbales, físicas, la violencia intrafamiliar, todo eso que viene con las peleas, porque es tu alma la que te está diciendo quiero que te vayas, que salgas de ahí, no perteneces. Entonces ya cuando un hombre nos traiciona o una mujer traiciona al hombre, le está diciendo es que tú no me perteneces, yo no te quiero. Eso es lo que él o ella le está diciendo. Te traiciono o te cambio o estoy con otras personas porque no te veo como mía, no me perteneces. Eso es. Entonces, ya haciendo toda esa sanidad y toda esa frescura en mi mente y en mi corazón, creo que si Dios me diera a mí una pareja, yo viviría en paz, en respeto, en lealtad, en madurez y como en mucha ternura, en mucha tranquilidad, como en mucho reposo, como en mucha, yo me he visualizado como en mucho respeto, como en mucha quietud, como en mucha tranquilidad, como ya procesé todos esos capítulos que me hacían estar como en esa lucha y ya me he visualizado que si tuviera una pareja ya no sería como yo fui antes con esas personas que yo no tenía que estar, las bendigo en esta hora. Si Dios les tiene a ellos una persona, Él se las dará, pero si ellos buscan otras alternativas, ahí se quedarán con sus alternativas que no son de Dios y sufriendo, porque uno sufre cuando toma alternativas de buscar personas para tener una pareja que sabe que no es para uno, pero uno la tiene ahí por sexo, plata, soledad, tapar un hueco, utilizar a la persona, darle celos a la otra, por cualquier motivo, y esa persona que hace eso sufre porque se está autoengañando y sabe que no es feliz. Entonces he pensado que cuando uno llega a ser tan leal a Dios, cuando uno llega a ser tan realmente fiel a Dios, uno puede ser fiel a la pareja, porque la fidelidad la enseña Dios. No hay fábrica de fidelidad, no hay donde vendan porciones de fidelidad. La fidelidad es lealtad, que es cuando uno respeta tanto a Dios que al tener a otra persona como pareja la respetaría, y por eso no puede respetar a la pareja y a las personas del mundo entero, a la gente como tal. Realmente el Eterno lo que hace es que Él nos alinea, lo que Él hace es que Él nos comienza a moldear como Él quiere que nosotros seamos. Entonces, Salomón cayó en todas estas prácticas y esas mismas mujeres le enseñaron a adorar demonios, a prender velas, a hacer rituales, a hacer brujerías, a hacer esencias y olores y cosas que quemaran y saliera humo, a hacer prácticas sexuales, a tener imágenes, cuadros, muñecos, estatuas, lo enredaron, por eso dije en la primera parte que la prostituta y la ramera son dos cosas diferentes, porque la prostituta va por la plata, pero la ramera lo que hace es que ella lo que hace es cautivar a la persona, dominarla, enceguecerla como Dalila a Sansón y
de alguna manera ir durmiendo como se dormía Sansón en las piernas de Dalila. Ella lo tenía adormecido espiritualmente, y Salomón también quedó así, totalmente ciego, adormecido, quedó como un tonto, quedó como un bruto, siendo el hombre más inteligente y sabio del mundo entero. Terminó en la condición como si fuera el hombre más bruto y el más tonto del mundo. ¿Por qué? Porque él quiso darle rienda suelta al placer sexual, porque la debilidad de él eran las mujeres, la debilidad de Sansón eran las mujeres, la debilidad de David eran las mujeres, y todo hombre que tenga más de una mujer también tiene debilidad sexual por las mujeres, y hay hombres que lo dicen, que a ellos les gustan todas las mujeres, no importa si son chiquitas, bajitas, negritas, blancas, el pelo largo, corto, como sea. Ellos dicen que todas las mujeres les gustan. Y uno dice, ¿por qué? Porque tienen debilidad sexual. Es decir, en esa parte no están contenidos. La contención es cuando uno se guarda. Y cuando uno se guarda, se contiene, se vuelve más poderoso. Tiene más fuerza, más autoridad. Y cuando ya uno va a hablar de ciertos temas, yo hablo de este tema porque yo tengo autoridad, porque yo pude contenerme ya por casi 10 años, totalmente. Mi familia puede dar fe de eso, y la gente que me conoce. De hecho, yo no tengo ni una sola foto con ningún hombre en ninguna parte, ni en redes sociales, ni en ninguna parte me ven a mí, ay, miren, Pati estuvo con este o con este. Yo no tengo fotos con ningún hombre porque no son merecedores de mí como mujer. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de entrar en esa santidad, nos conservamos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y somos realmente leales al Eterno. Por eso Job, dice la Biblia que él era un hombre justo. ¿Y que es una persona justa? Una persona que le agrada a Dios, que no le hace daño a nadie, que su mundo es agradar al Eterno. Aunque la gente nos diga que somos mojigatos, raros, pasados de moda, anticuados, no interesa. Lo importante es que si tú tienes una paz con Dios, tendrás paz con todas las personas. Yo lo he sentido así. Cuando yo estoy muy bien con Dios, yo tengo paz, aunque el mundo afuera se esté incendiando y hayan guerras y hayan de todo por fuera de mi mundo. Afuera, cuando uno escucha noticias y que estas cosas y que estos temas, pero por dentro tú guardas una paz en Dios, y esa paz nadie te la puede quitar, que era la misma paz que tenía el apóstol Pablo, que él podía estar en la cárcel o enfermo o en la situación que fuera. Por eso él lo dijo, yo puedo estar en la pobreza y en la riqueza, y para mí es igual, porque él ya había encontrado satisfacción en Dios. Cuando nosotros ya encontramos satisfacción en Dios, a nosotros ya no nos afecta ni la riqueza, ni la pobreza, ni lo que dicen los demás, ni lo que opinan los demás, ni lo que comenten los demás, ni lo que hagan los demás, porque la paz de Dios, dice la Biblia, que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa? Que pasa el límite de la cordura del ser humano. El ser humano, a uno le pregunta, ay, pero vos con estos temas deberías estar vuelta a nada, pero uno te ve que estás muy bien, porque la paz que Dios me da sobrepasa el entendimiento de las personas del mundo. Las personas del mundo no entienden porque nosotros tenemos paz y ellos no. Es porque Él nos la da. Y no es una paz de un día o dos, o por tener una plata guardada en un banco o en un cajón, o tener unas propiedades, unos carros y unas cosas. No, esas cosas son pasajeras. Pero cuando nosotros estamos bien con Dios, bien con el Creador, todo en nuestro mundo es paz. Y esa es la paz que la gente ve. Y esa es la paz que la gente no puede entender. Así que por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que estos pasajes de la Biblia, ¿sí?, quedaron ahí inscritos, porque a veces pensamos, ¿por qué la mujer adúltera? Que se los leí en Juan capítulo 7, 53 y 8, 11, la mujer pecadora que encontraron en adulterio, la llevaron a ella.
me imagino que casi desnuda, porque ella estaba en su cuento y la sorprendieron ahí. Puede ser que el esposo mismo la sorprendió y la sacó ahí al frente del público, casi desnuda. ¿Y dónde estaba el hombre con el que ella estaba pecando? Porque ella no estaba pecando sola, estaba con un hombre. Y él fue como liberado y la dejaron a ella en el escarnio público. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotras las mujeres, para Dios somos importantes. Somos la costilla. ¿Qué significa? La costilla, esta parte de acá, es la más dura del ser humano. ¿Y por qué el Eterno sacó a la mujer de esta parte? Porque significa que él la abraza, el hombre la abraza, o la coge de la mano, o la apoya, para que ella no caiga. Porque nosotras también nos cansamos, también nos debilitamos. La maternidad cansa mucho. Sostener un hogar. Nosotras somos muy fuertes, somos de la costilla, que es esta parte de acá. Estas costillas son durísimas, durísimas. Ese es el hueso más duro del cuerpo. Y nosotras somos fuertísimas, pero también lloramos. Cuando se nos rompe el corazón, lloramos. Porque el Eterno nos dio las lágrimas para mostrar el dolor de adentro, de nuestro ser, que está dolido por dentro. Entonces salen lágrimas saladas, porque el agua con sal sana. Por eso cuando vamos al mar y nos metemos al mar con agua salada, sanamos de muchas cosas. Entonces, ya para redondear y finalizar, la prostitución es un tema espiritual, netamente, que tiene que ver el hombre, la mujer, que no puede ser fiel a Dios. Y como no puede ser fiel al Eterno que lo creó, no puede ser fiel él tampoco ni ella a una pareja. Entonces, cuando ya nosotros entendemos ese principio, que es un principio netamente divino, podemos entonces ya entregarle a la pareja esa lealtad, esa sinceridad, esa vida en paz, esa vida tranquila, porque lo que más le interesa a un hombre es vivir en un hogar con paz. Y está científicamente comprobado que el hombre lo que más le interesa en un matrimonio es la paz. O sea, él no quiere problemas, ni alegatos, ni discusiones, ni nada de eso. Por ejemplo, a mí no me gusta estar asediando a la pareja, que llamando, que dónde estás, que tráeme la prueba, mándame ubicación, mándame foto, dónde está almorzando, mándeme la foto del restaurante, mándeme la foto de la gente con que está, y tener al hombre asediado y custodiado. A mí no me gusta ese estilo de relación, porque es una relación invasiva a la privacidad de la otra persona, y si tú no confías en tu pareja, no estés con ella. Porque cuando una mujer tiene que estar detrás del hombre, siguiéndolo, persiguiéndolo, cuidándolo, monitoreándolo, con GPS, con ubicación, si él se va a un viaje, ella se va detrás de él, sea con el permiso de él que la lleva, o sea que ella se le presenta a él como para decirle, yo también estoy ahí mirando qué está haciendo. Es una vida infernal. Y yo creo que un hombre que tiene una mujer así, él no es feliz, ni tampoco tiene libertad de ninguna clase. Entonces él es un esclavo. Y una mujer también, cuando el hombre le hace lo mismo. Si tienes una pareja que tienes que hacer todo eso para poder verificar que no te vaya a ser infiel, esa persona no es para ti. Porque lo que Dios da, no lo da con traición, con deslealtad, con infidelidad. Cuando Dios te da un esposo, es fiel, leal y no te traiciona ni te cambia. Porque si él te cambia o él se va con otra mujer, significa que tú no eras para él, ni él era para ti. Entonces, gente no entiende eso. Yo lo entendí, por eso yo no peleo por un hombre. Yo entendí y le dije a los papás de mis 2 hijos, no me esperen, no luchen, ni oren, ni declaren, ni profeticen, ni manden a gente a profetizar, ni a decir, ni a declarar, ni nada, porque yo nunca voy a volver. ¿Por qué? Porque Dios no planificó esas relaciones para mí.
Eso fue en la inexperiencia, en la inmadurez mía de pensar que toda persona que tuviera una Biblia debajo del brazo es porque es de Dios. Y no es así. Entonces, para que tengan paz, para que hagan lo que tengan que hacer en sus propias vidas emocionales y que no estén esperando a una persona que nunca va a estar, ¿sí? Es como yo no vivo de ilusiones y yo no espero a nadie, ni vivo de una ilusión de que algún día alguien llegará. No, porque lo que Dios te da, te lo presenta, te lo pone a tu lado, te lo pone de frente y te dice, es esta persona. No es más, no hay que hacer tantas cosas, no hay que hacer tantas parafernalias para tener una pareja. Si es de Dios, Él mismo te la pone al frente tuyo. Y tú la miras y tu corazón te dice, es para ti. Y el corazón de esa persona dice, ella es para ti. Y uno lo sabe. Entonces no hay que luchar. Yo en esa parte ya la tengo clara. Así que cuando nosotros vemos que estos hombres, Salomón, David, Asuero y todos los que tenían harén de mujeres, recuerden que un harén es como hoy decir una academia de modelaje, una escuela de modelaje, una agencia de modelaje, donde hay reinas, modelos de todas las estaturas, de todos los niveles, de todas las ciudades, de todos los países, de todas las culturas, creyentes, no creyentes. Obviamente, todas las mujeres que estaban en los harenes no eran creyentes, todas eran bonitas, bellas, pero eran mujeres sin Dios. La única que tenía a Dios realmente en su corazón era Esther, que su nombre significa estrella. De resto, las otras eran simplemente concubinas, que las cogieron ahí, como se dice, de parche. Que es un parche? Tapar un hueco. Pero no habían más mujeres de Dios en la casa real con Asuero, solo era Esther. Las demás todas eran, háganse de cuenta, como corderos llevadas al matadero, al sacrificio. Bueno, así que quería dejar esta claridad porque nosotros en el primer episodio hablamos de muchas cosas y fue bastante intenso y me quedó este otro pedazo faltante. Y quería yo ya redondear en este segundo episodio para que tengamos una idea clara de por qué se da tanto ese tema de la prostitución. Al hombre se le dice promiscuo, al hombre se le dice promiscuo, al hombre se le dice perro, que es cuando un hombre no se puede conservar en una sola relación con una sola persona, entonces se le dice así. O se le dice gigoló, que es un hombre que vende su cuerpo a cambio de plata, viajes, ropa, lociones, relojes, intereses o prebendas, o que lo compran por dinero. Mujeres hacen eso, compran hombres que son muy lindos, jóvenes, atractivos, y ellos se dejan comprar y ellas les pagan todo, les dan casa, carro, tarjetas, ropa, viajes, comida, estudio, lo que ellos quieran, pero ese hombre es esclavo de ella. Él no puede hacer nada diferente a estar con ella. Pero el intercambio fue ese. Ella lo compra, él se deja comprar, entonces ella es la que compra amor y sexo, y él es el que se vende por sexo a cambio de dinero. Entonces él también es prostituto. Se llaman gigolos, se llaman Latin lover, como amantes, como hombres que se les dice así, y que son hombres que no tienen ningún tipo de línea, regla, ni tienen un temor de Dios, de su cuerpo, ni de valor interno por ellos mismos, sino que ellos piensan, yo voy a usar esta belleza, este cuerpo y esta figura para ganar dinero. Entonces muchas personas tienen muchas cosas producto de la prostitución. Hay mujeres que han conseguido casas, carros, negocios, cirugías plásticas. Hombres han conseguido casas, carros, negocios, plata en este intercambio de prostitución. Entonces, sexo por dinero. Así que bueno, yo quería dejarles a ustedes esa claridad porque me quedó faltando esa partecita.
Y recuerden que cuando tú eres fiel a Dios, le puedes ser fiel a la pareja. Si tú no puedes ser fiel a Dios en la sexualidad, o sea, que te guardes para una sola persona, no podrás ser fiel como pareja. Porque este es un principio espiritual. Por eso en la Biblia se habla tanto de las prostitutas, del comportamiento de la prostituta, de que Israel parecía una prostituta, que se dejaba convencer por cualquier cosa, que dejaba a Dios por irse a adorar otras cosas. Y entonces en la Biblia se habla mucho de ese tema de la prostitución y del comportamiento de la prostitución y de por qué la gente cae en la prostitución, porque todo eso tiene que ver con la misma desobediencia que tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que bueno, hoy hemos hablado de esta segunda parte de la prostituta que se casa con el profeta, y hemos hablado acerca de otros hombres que también estuvieron en la prostitución, siendo reyes y personas que estuvieron en el mando y en el gobierno. Un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Patti Ramos, predicadora de la palabra profética aquí en UNBJ, Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Recuerda suscribirte, darle me gusta, like, compartir y seguir con nosotros conectado para ver mucho más contenido de interés.